Muy bien, vamos a dar inicio entonces al último panel, el panel 6, que está presidido por el presidente Leonel Fernández y en el cual van a participar también el presidente Ernesto Samper, que ya está conectado con nosotros de manera virtual desde Bogotá, Colombia, el secretario general de IDEA Internacional, el doctor Kevin Casas Zamora, que también está conectado con nosotros desde Estocolmo y a quien le mandamos un abrazo y un agradecimiento muy especial. Son ya más de las 8 de la noche en Estocolmo, un viernes a la noche, así que doblemente gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Y también darle la bienvenida a dos mujeres muy especiales a las cuales le agradecemos de manera muy particular que nos acompañen. Una de ellas, muy querida amiga, María Noel Baeza, la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Muchísimas gracias, María Noel. Y Diane Quarles, directora de UN ECLAC del Subregional Headquarters for the Caribbean. Diane, también muchísimas gracias por acompañarnos en este panel de cierre. I know that you speak very fluent Spanish, so I didn't have to introduce you in English, but thank you so much for being with us in this last panel. La metodología que vamos a utilizar es cada uno de los panelistas o de las panelistas va a hacer una introducción inicial de 5 o 7 minutos y luego vamos a entrar en una segunda parte de preguntas y en la tercera parte una reflexión final. El presidente Samper me ha dicho que él tiene otro compromiso que atender y le agradecemos de manera muy especial, presidente Samper, que haya hecho lugar nuevamente a su agenda, porque usted ya nos acompañó esta mañana en el panel 4, así que con la autorización y el permiso de los y las panelistas, le voy a pedir al presidente Samper que inicie su primera intervención y luego le vamos a pedir al presidente Fernández, luego al secretario general y luego a María Noel y a Diane, y de esa manera vamos a agotar la primera parte del panel. Presidente Samper, sus 5 o 7 minutos, por favor. Bueno, pues voy a abreviarles el minuto cero. Era un saludo muy cordial a mi amigo Leonel Fernández, felicitaciones por su foro global, y a los compañeros y compañeras de mesa. Me siento muy complacido de estar con ustedes. Disculparme anticipadamente si debo retirarme a atender otra reunión, y les estaba comenzando mi intervención diciéndoles que pedirle a uno en las actuales circunstancias de la pandemia que hable sobre perspectivas de América Latina es como pedirle a un experto en cuestiones ambientales que hable sobre el estado del tiempo en la mitad de una tormenta. Por eso voy a tratar de ser muy conciso. Lo primero, decir que las circunstancias económicas y sociales de América Latina de hoy no se deben exclusivamente a la pandemia. Ya entre el año 2014 y el 2019 veníamos registrando un descenso preocupante en las cifras de crecimiento económico por debajo de las que teníamos inclusive en la posguerra, y habíamos acumulado un número de unos 22 millones de pobres adicionales a los que ya teníamos. O sea, la región venía mal. Lo que hizo la pandemia fue profundizar circunstancias que venían en decadencia, específicamente las de carácter social. Se profundizaron las brechas que nos caracterizan como una región desigual. La brecha de género, por ejemplo, ahora que está María Noel, la brecha salarial con la alta informalidad que tiene la economía latinoamericana, la brecha entre el campo y ciudad, las brechas étnicas, pero sobre todo apareció una nueva brecha que de alguna manera está asociada a las anteriores, que es la brecha digital. Las diferencias entre la población conectada y no conectada, que en América Latina puede ser del orden del 56% no conectada, pues prácticamente va a ayudar a profundizar las otras brechas, y hacia el futuro no somos capaces, a través de un mayor desarrollo de la inteligencia artificial y de esfuerzos de digitalización,
de conectar a esta gente que con el teletrabajo, la telemedicina y la teleeducación quedó teleaislada de los posibles beneficios de la reconstrucción que tenemos. Podríamos entonces plantear dos reflexiones para entender lo que viene hacia adelante. La primera reflexión es que las víctimas de la pandemia no pueden pagar los costos de la pandemia. Y esto tiene una importancia fundamental en el diseño de la política económica. No podemos tomar un modelo en el cual simplemente a través del ajuste fiscal al cual estábamos acostumbrados podamos reducir la posibilidad de tener liquidez para financiar lo que necesitamos financiar hacia adelante, que tiene tres objetivos. Primero, la reactivación de la economía, que no es un problema de darle subsidios a las empresas, sino de darle ingreso a los consumidores y a las personas que perdieron capacidad de compra con la pandemia. No es subsidiando solamente a las empresas, sino dándole condiciones de subsidio monetario a los pobres, especialmente a los pobres extremos, como vamos a ser capaces de recuperar la economía haciéndola sustentable social y ambientalmente. Segundo, tenemos que reconstruir entonces el tejido social. Hoy día hay 280 millones de pobres, hay 78 millones de pobres extremos, y esto supone que haya un gran esfuerzo, no solamente para sacar la gente que quedó en la pobreza como estaba hace 10 años, sino para reducir las desigualdades y las asimetrías a las cuales me refería anteriormente. Y tercero, tenemos que reinstitucionalizar las democracias, porque abusos en el ejercicio de la autoridad, represiones excesivas a las protestas sociales del 2019, utilización de facultades de excepción y pérdida de legitimidad precisamente por los problemas sociales, pues han dejado unas democracias en modo avión, que tienen que ser de alguna manera restablecidas y recuperadas a través de la construcción de ciudadanía. La única manera como podemos recuperar la democracia, y esto lo hemos hablado con el profesor Sobato en algunas oportunidades, es a través de la construcción de una nueva ciudadanía, para que conceptos como el de las migraciones no sigan siendo examinados criminalmente o estigmatizados los migrantes, sino se reconozca el derecho de las personas a la libre movilidad, así como aceptamos y pedimos la libre movilidad de los bienes, de los servicios, la libre movilidad de los capitales. También tenemos que ser muy claros en pedir la libre movilidad de las personas como resultado de los ajustes de esta pandemia. La segunda reflexión que me viene a la mente, que vale la pena pensarlo antes de comenzar a desarrollar estas propuestas post-pandémicas, es la de que no podemos volver al mismo modelo que teníamos antes. Sería un error histórico repetir el modelo neoliberal que de alguna manera nos profundizó en la crisis social y en la crisis económica. Y no lo planteo como una reflexión ideológica, sino como una inquietud política. La región necesita adoptar un modelo solidario de desarrollo para la pospandemia. Y ese modelo por lo menos debe tener en cuenta tres consideraciones. La primera, la reducción de la desigualdad de la cual ya hablaba. La segunda, la generación de valor. No podemos seguir viviendo lo que le sacamos a la tierra por debajo y por encima. Necesitamos agregarle valor a lo que tenemos a través de cadenas sociales de valor, cadenas incluyentes de valor y encadenamientos productivos, y recuperar el enfoque sectorial del desarrollo, la reindustrialización, la recuperación de la economía campesina, todo eso que apartamos con la idea del librecambismo. En este momento habría que retomarlo. Y finalmente, pues tenemos que pensar en una transición ecológica. La región en este momento es el mayor problema, pero también puede ser la mayor solución para los cambios que se están dando a nivel climático. El calentamiento global podría ser la segunda crisis global dentro de esta visión apocalíptica, lo que está pasando. Y allí tenemos que pensar en una transición ideológica hacia nuevas fuentes de energía, protección del agua,
el énfasis animalista en el comportamiento y por supuesto lo que tiene que ver con la alimentación. Todo eso se puede hacer, y con esto termino, a través de un esfuerzo heroico e histórico en materia de integración. No es posible que hayamos estado desintegrados en la época en la cual necesitábamos más integración, que fueron los últimos 3 o 4 años. Si hubiéramos tenido mecanismos como el que teníamos cuando fui secretario general de UNASUR, del Instituto de Salud de UNASUR, hubiéramos podido negociar el tema de las vacunas. No se hubiera impuesto el tema de las vacunas como mercancías, que es lo que hoy tenemos, sino el tema de las vacunas como bienes universales, que es lo que hemos debido pedir y obtener multilateralmente. De tal manera que mi reflexión al final es que tenemos que hacer unos esfuerzos serios para recuperar la integración, esa integración que nos permitiría actuar conjuntamente y volver no la integración en términos de hacer tratados de libre comercio de los países con los Estados Unidos, sino una integración que nos permita llegar a un mecanismo como podría ser una especie de OEA sin los Estados Unidos y sin Canadá. No como un rechazo a los Estados Unidos. Podemos tener unas relaciones con Estados Unidos, pero de igual a igual, a partir de la conformación del bloque latinoamericano. Creo que eso es lo que nos convendría en este momento, y ese sueño de la integración tenemos que volverlo una realidad si queremos que la pandemia no siga siendo la única pesadilla para nosotros los latinoamericanos, que somos tan dados a ser soñadores y realizadores a la vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Samper. Me quedo con algunos de sus conceptos: la democracia en modo de avión, la necesidad de ir a un nuevo modelo de desarrollo que sea más solidario e inclusivo y no volver al viejo modelo de desarrollo neoliberal, y hacer un esfuerzo heroico e histórico para complementar todas estas iniciativas fortaleciendo la integración regional. Quiero invitar ahora, por favor, a hacer uso de la palabra al secretario general de IDEA Internacional, el doctor Kevin Casas Zamora. Don Kevin, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Y quiero una vez más, como lo hice ayer, agradecerle al presidente Fernández y a Funglode haber permitido que IDEA sea parte de esta conferencia que, como dije ayer, se ha convertido en un punto de referencia para toda la región. Y quiero saludar de manera muy especial a los panelistas a los y las panelistas que me acompañan en este foro virtual. Para mí es un honor compartir esta mesa virtual con ustedes. A ver, la pregunta que nos pidieron contestar es sobre cómo vemos a América Latina a 3 meses de que finalice este Asiago 2021. Y por más que lo que diga el presidente Samper es cierto, que es muy difícil hacer una valoración de la región en medio del huracán, sí hay algunas cosas que esta pandemia ha revelado de manera muy palmaria. Y me voy a referir a 3 de ellas, que creo que son algunos de los rasgos que veo en la región. Y desafortunadamente, lo que les voy a decir no configura una imagen optimista. Por el contrario, es profundamente pesimista. Lo primero es que la América Latina de septiembre del 2021 es una en la que el proyecto democrático está haciendo aguas. Y lo vemos en muchas cosas. Lo vemos, por un lado, en la proliferación de proyectos autoritarios en la región, y eso va desde Nicaragua hasta El Salvador, hasta muchos otros casos, cada uno con sus vertientes propias, pero la proliferación de estos proyectos que esencialmente lo que hacen es demoler
de manera sistemática el Estado de Derecho, es innegable. Estamos viendo que el proyecto democrático hace aguas en la crisis profunda de representación que tenemos frente a nosotros, en la licuefacción que están sufriendo los sistemas de partidos en toda la región. Una licuefacción de la cual lo que está emergiendo son sistemas políticos que terminan en manos de caudillos, de improvisados o de empresarios con ambición de poder. En eso se están convirtiendo nuestros sistemas políticos. Y vemos que el proyecto democrático está haciendo aguas, y este tema me parece particularmente revelador en el silencio ensordecedor y vergonzoso para defender la democracia frente a casos absolutamente innegables de colapso de la democracia y los derechos humanos en la región, el más evidente de los cuales es el de Nicaragua. La verdad que a mí me da una pena terrible ver cómo la región está ante la evidencia de lo que está pasando en Nicaragua, que es casi sin ninguna duda la embestida represiva más grave que se ha visto en la región desde el inicio de las transiciones democráticas. Lo que estamos viendo es una región que está dispuesta a tirar por la borda el logro más importante que ha alcanzado en el último medio siglo. Y que está dispuesta a tirarla por la borda sin mover un dedo para defender aquello, a pesar de que la democracia, como lo decía ayer en los comentarios que hice al inicio del seminario, a pesar de que la democracia tiene logros reales para mostrar en América Latina. Porque muchos de los innegables progresos que se han logrado en el ámbito social en la última generación en América Latina son el resultado de que grupos que antes estaban excluidos del proceso político ahora están incluidos y participan, que es exactamente lo que se supone que una democracia debe hacer. La participación política tiende a traducirse en progreso social, con un rezago temporal. Y quizá el logro más importante de esa peripecia democrática de la última generación ha sido justamente, y esto está quedando muy en evidencia en el curso de esta pandemia, que la región ha sido capaz de aprender a celebrar elecciones aún en condiciones muy difíciles como las de la pandemia. El ámbito electoral de la democracia en América Latina es, la verdad, bastante robusto. Y ese es el logro más importante de toda la consolidación democrática. Digo, piénsese que esta era una región en la que el poder se dilucidaba en el monte o en los cuarteles. Ya no. Y aún eso está en este momento bajo un asedio al que hay que prestarle mucha atención. Porque una de las cosas que estamos viendo acá, y ayer se habló de eso aquí en el marco de esta conferencia, es que las autoridades electorales, la independencia de las autoridades electorales, crecientemente está bajo ataque. A esto hay que ponerle muchísima atención, porque esto tiende a minar el logro más importante de toda la consolidación democrática de la región en la última generación. Entonces, ahí hay un primer gran problema. Hay un segundo problema que veo yo en la América Latina de hoy, que es que los contratos sociales están terriblemente resquebrajados y sin forma fácil de repararlos. La pandemia y el desplome económico que ha generado nos ha revelado que tenemos, en términos generales, estados muy poco capaces de entregar servicios públicos de calidad. Piénsese, por ejemplo, en la atención médica. Digo, no es enteramente casual, es fruto de esa debilidad de los servicios públicos y de las profundas desigualdades que esa debilidad revela.
no es casual que con un 8% de la población mundial, América Latina haya puesto 1/3 de los muertos de la pandemia. Y se nos han revelado, asimismo, estados que son esencialmente incapaces de apoyar a las familias y empresas afectadas por la pandemia. Y digo, y para que no crean que estoy inventando algo, les doy un dato. Las transferencias de emergencia que han realizado todos los países de América Latina sumados durante el 2020 y lo que va del 2021 son más o menos equivalentes al 2.3% del Producto Interno Bruto de la región. 1.5% el año anterior, este año va a ser 0.8%. Comparen esto con Alemania. En Alemania, según datos del Fondo Monetario, en lo que va del 2020 y del 2021, solo los estímulos directos para mantener a flote a empresas y a familias fueron equivalentes al 10.3% del Producto Interno Bruto. Y si a eso ustedes le suman los fondos de avales y garantías para empresas de todos los tamaños que el Estado, a nivel nacional únicamente, a nivel federal, puso a disposición, estamos hablando de otro 25% del Producto Interno Bruto. Bueno, eso es lo que pasa en un país que, como Alemania, ha convertido la disciplina y la responsabilidad fiscal en una especie de religión secular, que tiene mucho más poder de fuego cuando las papas queman. Lo que estamos viendo son estados muy débiles fiscalmente y en términos de sus capacidades, y es que la fiscalidad sigue siendo la gran agenda pendiente en la región. Tenemos estados muy endeudados y cada vez más en el curso de esta pandemia. En este momento la deuda pública en América Latina en promedio anda por un 80% del Producto Interno Bruto, con una carga tributaria muy baja y una estructura tributaria regresiva, pero que es muy difícil de enderezar. Es muy difícil de enderezar, obviamente, porque en este momento porque la economía está contraída, pero además, y este es el punto que me interesa destacar, porque la gente no está dispuesta a pagar más impuestos. Y en esta falta de disposición a pagar más impuestos, la corrupción tiene un impacto demoledor. Pero además la percepción de privilegio. O sea, cuando uno ve lo que se decía en las protestas en Chile en el 2019, el tema de los privilegios, la percepción de privilegio, la percepción de que el Estado financia esencialmente sirve para financiar los intereses de un grupo muy pequeño, está muy enraizada en América Latina. O sea, no es casual que el 80% de la gente de América Latina diga que está convencida de que el sistema político esencialmente sirve para proteger los intereses de un grupo muy pequeño de gente y no los del país como un todo. Y eso es lo que explica una reacción como la que se produjo en el caso de Colombia frente a la reforma tributaria. La gente simplemente no está dispuesta a pagar más impuestos, aún en el caso de una reforma como la que se puso en discusión en Colombia, que no era una reforma particularmente regresiva, era una reforma esencialmente progresiva. Pero ya a nadie le importa si el otro va a pagar más que yo. Lo que importa es que yo no estoy dispuesto a pagar más impuestos porque estoy convencido de que se los van a robar y que van a acabar en los bolsillos equivocados. Y el tercer rasgo que quiero señalar de la América Latina de hoy es la absoluta irrelevancia que tenemos para el mundo. Por múltiples razones, porque el eje de la economía mundial se ha desplazado hacia Pacífico. Digo, económicamente lo que estamos viendo es una estructura económica en la región que se está reprimarizando. Para darles un dato, entre el 1997 y 2019, la proporción de materias primas en las exportaciones de Brasil, el gigante económico de la región, se duplicó y hoy anda prácticamente por la mitad de las exportaciones. No le importamos a Estados Unidos más que para temas muy puntuales, como la migración centroamericana y poco más. Y yo les puedo decir, créanme, desde Estocolmo, que somos absolutamente irrelevantes para Europa. A Europa le interesa lo que sucede en el África subsahariana y particularmente en el Sahel. América Latina
le importa poco o nada. Digo, y si vamos, si expandimos un poquito el lente, realmente vemos que la región, en términos de su imagen frente al mundo, tiene tiene un problema cada vez más grave de identidad. Miren, de ser conocidos por el boom literario de los 60s y los 70s, hoy hemos pasado a ser conocidos por el reggaetón. Digo, de García Márquez a Daddy Yankee, ¿verdad? Pero además, el fútbol, que era una de las pocas certezas que nos quedaba, mire, cualquiera que haya dedicado un poquito de tiempo a presenciar los partidos de la Eurocopa hace poquito, con los de la Copa y compararlos con los de la Copa América, llegará a la conclusión de que no es casualidad que Brasil, nuestra eterna esperanza para ganar el Mundial, no le gana a un equipo europeo en un Mundial, en un partido de eliminación directa desde el año 2002. Entonces ya ni siquiera el fútbol, que era una de las grandes certezas que teníamos, nos sirve para afianzar nuestra identidad. La implicación práctica de esto es que nadie va a venir en nuestra ayuda. Nos toca a nosotros sacar la región adelante. Digo, América Latina es la clase media del mundo. Y al igual que las clases medias, en todo lado está pagando los platos rotos. Y al igual que la clase media en todos lados, le toca lidiar con sus problemas sola. Retos para el 2022, señalo dos, que los menciono nomás. Primero, el primer y más obvio reto es que la marea de descontento derivada de la crisis económica no se lleve por delante a la democracia. Tenemos un montón de elecciones que vienen en los próximos meses y eso tiene dos lados. Por un lado es una válvula de escape a las presiones sobre el sistema político, pero también es un peligro. Digo, si estas elecciones lo que se convierten es en una plataforma para agudizar los mensajes autoritarios, vamos a estar en un problema. Y el segundo reto para el 2022 y más allá es que entendamos que la agenda de gobernabilidad democrática es la más importante de todas para la región. Y esa agenda significa muchas cosas, significa volver a plantearnos temas de diseño institucional, habida cuenta que los regímenes presidenciales que tenemos no están funcionando. Significa esa agenda plantear de manera muy agresiva la institucionalización de mecanismos de diálogo social, de los que tenemos muy pocos en la región. Significa volver a plantear el tema de la calidad de la administración pública como condición para que los estados puedan proveer bienes y servicios públicos de calidad. Significa plantear el tema de los pactos fiscales que son ineludibles en América Latina desde hace muchos años. Y significa plantear uno de los temas que nos ha enseñado esta pandemia, que es la crucial importancia de la confianza en las instituciones. Y para plantear este tema es ineludible entrarle de lleno al tema de la impunidad por la corrupción. Si no enfrentamos la impunidad por la corrupción, nunca seremos capaces de construir confianza en las instituciones. Así que esas dos son las agendas que yo veo que son absolutamente inmediatas para la región en el 2022, en medio de un mar de problemas que no me permite desafortunadamente ser optimista. Pero justamente para arrojar luces sobre esta realidad cada vez más cubierta de nubarrones oscuros es que estamos aquí. Y por eso celebro que este foro nos permita tener este intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. 3 puntos centrales. El proyecto democrático está haciendo agua en la región. 2, los contratos sociales están desactualizados y necesitan ser renegociados. Y tercero, el tema de la creciente irrelevancia de América Latina en la agenda global, con 2 focos de preocupación de cara al 2022, que la marea del descontento social no se lleve por delante la democracia y que pongamos foco al tema de la agenda de la gobernanza y de la gobernabilidad como tema central.
En lo único que no estoy de acuerdo en toda su exposición es que usted dijo que Brasil era la esperanza de todos los latinoamericanos y con María Noel de Uruguay y en mi caso de Argentina, ahí creo que tenemos un disenso fundamental en su aspiración, pese a que acá tenemos una colega de idea que es brasilera y está diciendo que está totalmente de acuerdo con usted. Pero fuera del tema del fútbol, creo que en lo demás estamos totalmente bien alineados. María Noel, tus 6-7 minutos, tema de la mujer, importantísimo. Hemos visto en todas las reflexiones a lo largo de estos 2 días cómo la pandemia nos ha pegado a todas y todos de manera muy dura, pero sobre todo a los jóvenes y sobre todo a las mujeres. Así que no nos quedemos tanto en el diagnóstico, aunque vale la pena empezar por ahí, pero nos gustaría mucho propuestas. ¿Cómo podemos mejorar y fortalecer la participación política de las mujeres, que sigue siendo baja? ¿Cómo podemos llevar a cabo políticas integrales para realmente proteger a las mujeres, volverlas a reinsertar en los mercados laborales y avanzar hacia una democracia verdaderamente paritaria? Por favor. Querido Daniel, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer al presidente Fernández por este foro maravilloso y un placer estar en este panel con Kevin y con el presidente Samper y con la colega del Caribe. La verdad que muchas gracias por darle la oportunidad a ONU Mujeres a alzar la voz de las mujeres en América Latina en un tema tan importante como la política, porque la política importa para las mujeres, que somos el 50% de la población y para nada estamos representadas todavía en esa toma de decisiones, en esta visión de futuro que nuestra América Latina tiene en este momento. Y permitime empezar diciendo, obviamente el tema del fútbol no lo voy a tocar, pero sí voy a decir algo que quizás tiene que ver con el fútbol y con lo que significa nuestra integración regional, un poco tomando lo que dijo el presidente Samper. La integración regional debería de ser fundamental en estos momentos para nuestra región, justamente para ser relevantes. Y no nos olvidemos que solo el 11% de empresas de mujeres exportan. Tenemos números bajísimos de mujeres que están en los procesos económicos de nuestra región. Y por último, quiero citar lo que dijo un jugador de fútbol alemán, que dijo, bueno, la verdad que los latinos juegan muy bien al fútbol, pero nosotros jugamos en equipo, por eso tenemos 4 estrellas en el pecho. Ustedes son figuras que les gusta, ¿no? Figurar. Y creo que eso es lo que le está pasando a nuestra democracia. Tenemos muchas figuras que están rompiendo libertades, que están rompiendo estados de derecho, que están rompiendo la necesidad de permitir la participación de la mujer en la política y que lamentablemente están opacando esa gobernabilidad democrática que tanto necesitamos. Para nosotros hay 2 soluciones. La primera es paridad, la segunda es paridad y la tercera es paridad. Basta de cuotas, es el momento de la paridad democrática. Estamos cansadas de no estar en la mesa política. Estamos cansadas que ni un político lo menciona, ni siquiera, la importancia del tema de género. Estaba analizando 25 discursos en la Asamblea General. Ni un presidente latinoamericano se refirió a la importancia de la mujer en la política o a la importancia de la mujer en la economía o para salir y transformar nuestras economías. Entonces, primero que nada, necesitamos más que nunca paridad política, romper los esquemas de poder, porque es eso, romper los esquemas de poder. Ya basta que esos esquemas de poder, que los partidos políticos, todos están dirigidos por hombres. Entonces es muy difícil para la mujer poder acceder a la política. Y saben que pasan 3 cosas cuando la mujer entra a la política. Primero, se convierte en un modelo rol. Y eso es muy importante para que nuestras niñas y nuestras adolescentes sueñen y sepan que sí se puede ser una mujer política y sí se puede cambiar los destinos de un país. Segundo, la democracia paritaria mejora la calidad y la legitimidad democrática. La democracia debe representar a todos los grupos de la sociedad y las mujeres, repito, somos la mitad de la población. Es una oportunidad fundamental para que esa
participación de la mujer enriquezca a la política y tire para atrás los problemas graves que la política en nuestra región tiene y proponga soluciones transformadoras. Y la democracia paritaria también impulsa cambios normativos que son relevantes hacia una mayor igualdad. Cuando hay consensos de las bancadas de género que atraviesan los partidos políticos, es cuando la agenda de igualdad va para adelante, cuando hay leyes de violencia, cuando hay sistemas de cuidado, cuando hay igualdad salarial, cuando hay mitigación de la violencia y cuando hay inclusión financiera de la mujer. Entonces, ahí tenemos por qué es necesaria esa paridad. Y un tema fundamental para que la mujer participe en política, que el COVID lo dejó en evidencia, y creo que esto se lo voy a agradecer al COVID, que puso en la escena el tema de cuidados. Parece como que el mundo se dio cuenta que sin las mujeres no hay cuidados y que sin cuidados no hay salud, ni siquiera de gobernabilidad democrática, ni económica, ni de ningún tipo. O sea, el modelo de desarrollo de nuestra región está basado en los hombros de la mujer gratis. Por eso estoy muy contenta que varios países han comenzado a medir el uso del tiempo. Y solo un país voy a mencionar, Colombia, en la medición del uso del tiempo demostró que el trabajo no remunerado de las mujeres, o sea, el trabajo de cuidado, representa un 15% del Producto Bruto. Nadie habla de estos temas, pues sí tenemos que hablar y sí tenemos que ver cuáles son las soluciones. Y las soluciones son sistemas integrales de cuidado, en donde el sector público y el sector privado puedan estar juntos invirtiendo para que la mujer pueda tener acceso a esos cuidados de calidad, para que se genere empleo, porque es una nueva industria, la industria de cuidados, que más y más necesitamos porque está envejeciendo nuestra población. Y por último, además de todo eso, le permite a la mujer salir a trabajar. Entonces, esos son los dos temas que quería traer a colación, Daniel. Creo que sin estos temas resueltos va a ser muy difícil que la mujer pueda participar. Y por supuesto, financiamiento para que la mujer participe en la política. Es clave, porque lamentablemente el 95% de los recursos que hay disponibles en la política se va para los hombres. Entonces estamos ante una brecha desigual tremenda, pero tenemos un momento político oportuno para solucionarlo. Muchísimas gracias por la oportunidad y aquí me quedo. Hola. Muchas gracias, María Noel, por tus reflexiones, por tu propuesta de transitar desde las cuotas a la paridad. Creo que tú nos diste unos datos, te los voy a complementar yo, datos de la Unión Interparlamentaria Mundial. Solamente el 31.6% de las congresistas hoy son mujeres. Datos de CEPAL, solamente el 28% de todas las ministras a nivel nacional son mujeres. Datos a nivel local, solamente 12.3% de todos los alcaldes son mujeres, son alcaldesas. Y desde que Michelle Bachelet dejó su segundo periodo presidencial, América Latina tiene el triste privilegio de seguir sin tener una mujer presidente. Las fotos de las cumbres de América Latina son fotos del siglo XIX, son todos hombres. Realmente este es un tema que no es sostenible y creo que la pandemia, así como ha acelerado otras tendencias y ha visibilizado otros temas, particularmente el tema del cuidado, que me parece fundamental, como tú bien señalaste, es central. Así que muchísimas gracias por esta alianza que tenemos muy cercana siempre con ONU Mujeres para visibilizar los rezagos muy importantes que siguen afectando a las mujeres en nuestras sociedades y la importancia de ir avanzando en una democracia verdaderamente paritaria e inclusiva. Quiero ahora darle la bienvenida e invitar a hablar a otra estupenda mujer joven que nos acompaña, a Diane Quarles, directora de UN ECLAC, del Headquarters Subregional para el Caribe. And we are extremely pleased, Diane, that you are joining us, and also because you are bringing the perspective from the Caribbean, particularly from the English Caribbean. So
please welcome to this final panel, and we would like very much to listen your presentation. Thank you very much. My full appreciation to President Fernandez and Fluglory for inviting me to be here to participate with this very distinguished panel with President Stamper and SG Zamora. Special shout out to Maria Noel. It is such a pleasure for me to be here to, I know that the focus is on proposals to address the challenges, but in the case of the Caribbean, I think it is important for me to do that diagnostic, to describe the essence of the challenge that the Caribbean faces in order for you to fully appreciate what needs to be done to assist the countries of the Caribbean in moving forward after COVID-19. And essentially what we are facing is what I'm describing as a triple crisis. We have a crisis of vulnerability in 3 dimensions. The crisis of extreme vulnerability to climate change, very well established in the Caribbean. Now the crisis of managing the pandemic, that health crisis, in the context of a region that has had a crisis of debt for the longest while, since the international financial crisis more than 10 years ago. And I think President Stamper referred to that, the fact that countries have been struggling to recover from the international financial crisis of the 2008-2009. And in the Caribbean, we moved from an average of 66% debt to GDP ratio 10 years ago. We are now at 98.6% average debt to GDP ratio. We've had a 30% increase in the debt, in the average debt to GDP of the region in the past 10 years alone. Another example of what COVID has done. If you see in 2020, particularly because of the shutdown of the tourism industry, and there are really only about 4 countries in the Caribbean that are not tourism dependent. We had a steep decline in growth. So we're facing a challenge of growth and debt in the region, not only the debt service payments that have increased dramatically over the period. So we have a crisis of debt and liquidity and a narrowing of fiscal space. This dramatizes, we have 2 countries essentially, Trinidad and Guyana, that are energy producing, but the vast majority of the Caribbean, over the past year and a half, nearly 2 years, we have had negative 70 to 80% arrivals in the tourism sector. This has meant that, and 1 in 6 jobs in the Caribbean are employed in the tourism sector, and in the broader, the linkages in the wider economic sector, 1 in every 3 jobs is linked in some way to the tourism sector. So you have a real idea of the extent to which the pandemic has dramatically impacted the capacity of these countries to provide the social welfare services, to respond economically to the challenges that have been faced. And here we have also the fact that tourism-based economies have to get the pandemic under control if tourism is to be resuscitated. And yet we are still only, I think it's about 37% of the Caribbean vaccinated, and the vast majority of the Caribbean, if you see the CARICOM countries, Antigua and Barbuda at 37%, but we go all the way down to Jamaica at 7.4% of the population vaccinated, 0.2% for Haiti. So we're facing a situation where the lifeblood of the region will not be restored if we don't get support in access to vaccines and addressing the management of COVID-19.
No, this is a well-established challenge that the Caribbean faces. And these are just a few of the natural disasters that the region has faced over the past few months. We had a huge volcano in St. Vincent and the Grenadines in April, massive floods in Guyana. In fact, ECLAC sent a damage and loss team to Guyana to assess the impact of these floods in May. We've had hurricanes barreling through the region the entire summer. We're exampling here Hurricane Elsa, and of course the tragedy of the earthquake in Haiti in August. Vulnerability to natural disasters is a critical part of the challenge that the countries face in order to build. It's like you're running on a treadmill and getting nowhere fast. As fast as you build, there are disasters that pull down. It is a principal reason for the high level of debt in our region. Now you look at the growth projections, we're looking forward, but you're looking to see where we're coming from. An average of nearly 9% negative growth last year. St. Lucia negative 26, Antigua and Barbuda negative 18% growth in 1 year. These are the challenges that we face. There is some modest growth being anticipated for next year, but the fact is that there is a very steep climb from the devastation that COVID-19 has brought to the region. And yet, in the midst of all of that, the countries are being graduated. We expect that Antigua and Barbuda will be graduated next year, along with Panama. Why? Because these are countries that are high income or high upper middle income countries, very high on the Human Development Index. And so they are seen as countries that, mainly because of the per capita GNP, are seen as countries that should stand on their own. You can see from this this graph that the Caribbean's access to concessional financing has flatlined. There's very little concessional support being provided to these countries. The majority of resources that have come into the region since the pandemic are mostly through loans. Very few in grants. As a matter of fact, this shows nearly $4 billion in loans since the pandemic last year, only $830 million in grants, of which nearly $600 million went to Haiti alone. Practically none. You see the zeros lined up on top of each other. Very little concessionary support to countries that are facing a triple crisis of vulnerability. And this is the backdrop against which we need to consider how then do we support the countries of this region in digging out of this very deep hole and looking forward to the road to recovery. And these are a number of the activities that we have been very actively involved in the international community. And this is really where the issue of solidarity and advocacy on behalf of small island countries which are highly vulnerable is so important to the global community. We have been advocating with the Bretton Woods institutions, the new issuances of SDRs, the whole question of the debt suspension initiative, the whole question of getting greater private sector involvement, private sector highly risk averse, the whole question of state contingent instruments like hurricane clauses that allow for a cessation, a little halt in payments in circumstances of exigent crises like a hurricane or a pandemic. And these are other initiatives that we ourselves have been involved in terms of our resilience fund and our debt swap initiative that I would speak of in detail further on. But I think that this is one of the important messages that the Caribbean has been focused on. That one, we are going to need to see how we do for ourselves. And in seeing how we do for ourselves, why don't we reach out to our family in Latin America, through South-South, to our family in other SIDS regions, through SIDS cooperation, through triangular cooperation, advocacy,
and solidarity is going to have to play a critical role, because the international community has said that these countries are undeserving of concessional preferential consideration. We're going to have to find a way to work together to find a solution for the needs of our region. Thank you. Great speech. Thank you so much, Diane. I'm going to switch to Spanish to make a brief summary about your main points. La interrelación que existe entre el cambio climático, la crisis en materia de salud y la crisis en materia de deuda. Desafíos similares y situación similar a lo que estamos viviendo y analizando en América Latina, el tema de bajo crecimiento con los altos pagos para los servicios de la deuda, el fuerte impacto que la crisis y la pandemia ha producido en el sector de turismo, donde se ha reducido la llegada de turistas en un 70% y eso le pega muy duro al empleo. 1 de cada 3 empleos está muy vinculado con el sector de turismo. El bajo nivel de vacunas están por encima ligeramente de Centroamérica, pero están por debajo de Sudamérica y están por debajo de la media latinoamericana, están en el 37%, o sea que les queda todavía un largo proceso por avanzar y sin eso claramente la reactivación económica no va a tener lugar. Es decir, muchos problemas similares. La única diferencia importante que vi de las proyecciones económicas es, ayer Alicia con CEPAL nos decía que América Latina este año va a crecer 5.9, pero que después en el 2022 se cae a 2.9. En la proyección que tú nos diste, in the projection that you gave us in the economic growth forecast, is completely different in the case of the Caribbean. You are projecting to grow in 2021 3.6, and then you project to grow in 2022 7.8. So it's a completely different trajectory of the one that we are going to have in Latin America. So thank you so much again. A great presentation. Y ahora me gustaría invitar al presidente Leonel Fernández para que también nos haga, por favor, su reflexión con esta mirada hacia qué podemos esperar en este contexto tan complejo, tan desafiante de la región, dónde están los desafíos, dónde están las amenazas, pero también dónde están las oportunidades. Presidente. Gracias, Daniel. Quizás empiece justamente por su observación a la presentación de Diane, en el sentido de que se proyecta para el Caribe el año próximo una tasa de crecimiento superior a la del 2021, mientras que con el resto de América Latina en el 2021 tendremos una alta tasa de crecimiento y en el 2022 se cae. La razón yo creo que está en el hecho de que este crecimiento del 2021, como bien lo explicó Alicia, tiene mucho que ver con el arrastre o rebote estadístico más crecimiento genuino. En el 2022 ya no puede haber rebote estadístico, tiene que ser una expresión del crecimiento real y por tanto tiende a disminuir. En el caso del Caribe, lo que ocurre es que todavía en el 2021 no hay una recuperación plena del sector turístico. Se espera para el 22. Y por tanto me parece que la explicación de ese contraste entre el Caribe y el resto de la región está en el tema turístico. Es, digamos, una apreciación. Bueno, yo coincido con todo lo que se ha dicho en los distintos planos por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero sí tengo una diferencia radical, prácticamente innegociable, con mis amigos de Idea Internacional en su versión costarricense o argentina. Y es el hecho de que no sé lo que pasa con el fútbol, pero con el béisbol ocurre todo lo contrario. Y la relevancia de América Latina y especialmente de República Dominicana con respecto al béisbol es que en San Francisco de California, en el Parque de los Gigantes de San Francisco, está la estatua de un dominicano, Juan Marichal, el primero que llegó al Salón de la Fama. Pero segundo, muy de actualidad, es que el líder de jonrones de las Grandes Ligas se llama Vladimir Guerrero Jr.
que está disputando la corona con el joven japonés que juega para los Angelinos de California. Pero además, hoy día, el mejor shortstop de las Grandes Ligas se llama Tatis Jr., ¿no?, de los Piratas de Pittsburgh. De manera que yo no sé lo que pasa con el fútbol, pero el béisbol tiene mucha relevancia en los Estados Unidos y por tanto a nivel global. Juan Ramón. Y sabemos jugar en equipo. Muy bien, muy bien. Usted sabe, Daniel, que por República Dominicana ha circulado un chiste hace años, que una persona muere, va al cielo y se queda viendo un juego de fútbol. Y entonces hay un jugador muy ágil, cada vez que le pasan la bola golea. Y bueno, repite el episodio constantemente. Entonces el cadáver recién llegado al cielo le pregunta al de al lado, pero explícame una cosa, ¿y quién es ese jugador tan ágil que cada vez que le pasa la pelota golea? Dice el que está al lado, ese es Jesucristo, pero él cree que es Maradona. Bueno, yo pienso que se han dicho muchas cosas interesantes, ¿verdad?, de gran valor para entender, comprender nuestra realidad regional y la realidad global. Yo creo que un elemento claro es que vivimos en un mundo complejo y es un mundo incierto. Los grandes acontecimientos de los últimos 30 años tal vez han sido acontecimientos inesperados. El fin de la Guerra Fría nadie esperaba que terminase en la forma en que ocurrió, algo completamente inesperado. Nadie pudo pronosticar el ataque terrorista a las Torres Gemelas, de lo cual se conmemora el 20º aniversario este año. Nadie pudo predecir la crisis financiera global del año 2008 y nadie pudo anticiparse a la propagación del coronavirus, ni tampoco anticiparnos al sonido de este micrófono. Entonces, yo pienso que el mundo en que vivimos es un mundo de acontecimientos inesperados. Y por tanto debe haber algún elemento oculto que nos impida ver con realidad cómo podremos nosotros salir de la crisis actual. Pero hay un hecho indiscutible. Tratándose de una crisis primero sanitaria, que no tuvo su origen en ningún país de América Latina, sino que hemos sido víctimas de su propagación, también podemos decir que no hay una solución nacional de ningún país en específico frente a un problema que es de carácter global. No hay solución nacional a problemas de carácter global. Tiene que haber inevitablemente una solución global para un problema de carácter global. Creo que a nivel de las élites internacionales se ha sido lento en descubrir esta situación y quizás se están dando tiempo a ver si pueden escurrir el bulto. Pero en algún momento tendrán que entrar en relación con la realidad, y la realidad es que la región y el mundo necesita de recursos frescos para poder atender a esta crisis de múltiples dimensiones, porque tal como han dicho todos los expositores, empieza como una crisis sanitaria, pero es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis ecológica, ¿verdad? Y todo eso ningún país lo puede asumir solo. De manera que eso implica tener esa visión de lo global y desde el aspecto ya de la región, tratándose de un tema de esta naturaleza, es volver a la reconstrucción de la integración regional. Creo que fue el presidente Ricardo Lagos quien dijo esta mañana que en el momento en que más se necesita de la integración regional es cuando más desintegrados estamos. Y que CELAC, que se concibió como lo que sería la voz unificada de América Latina en la escena internacional, resulta que no se reunía desde el 2017. Por tanto, CELAC sí ha sido irrelevante en términos de ser el portavoz de una integración regional latinoamericana. Tampoco los países de la región, miembros del G20, representan a América Latina. Incluso ni se reúnen ellos previamente para llevar una postura unificada frente a las reuniones, a los encuentros que celebra el G20. Sin embargo, discrepo algo con respecto a la relevancia
que puede tener América Latina en el ámbito global en estos momentos. Ciertamente desde Europa se mira más el África subsahariana, cierto, varias razones. Los países europeos fueron hasta el siglo XX potencias coloniales en África y por tanto hay un vínculo del mundo africano con Europa que es más intenso que el que tenemos en América Latina. Pero el tema está en que Europa ha entrado en un proceso de envejecimiento de la población, mientras que África está en una situación radicalmente contraria. El crecimiento demográfico de África implica que hacia el 2050 va a cuadruplicar la población europea. Y por tanto el temor es una colonización al revés, que haya una migración masiva como está ocurriendo a través del Mediterráneo a los países europeos. Por tanto, la migración africana se convierte en el tema central que tiene Europa hoy día y es lógico que esté en la prioridad de su agenda internacional. En los años 80, Estados Unidos diseñó un programa para los países del Caribe que fue la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Y estaban los países de la región, con excepción de Cuba y de Nicaragua y de Grenada. Por tanto, obedecía a un criterio de fomentar el comercio, libre comercio en una sola dirección, en el sentido de que los países caribeños podían exportar bienes y servicios al mercado norteamericano exentos de pago de arancel. Eso duró los años 80. Cuando llegan los años 90 y termina la Guerra Fría, entonces hay un cambio en el concepto de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Seguirá siendo libre comercio, pero no unilateral, sino que tendrá que ser libre comercio de carácter recíproco o bilateral. Y por tanto, nuestros mercados tienen que abrirse a la importación de bienes y servicios de los Estados Unidos, para nosotros poder seguir exportando esos bienes al mercado norteamericano sin tener que pagar los impuestos aduanales. Esto es interesante. ¿Por qué razón en los 80 fue libre comercio en una dirección? Por un factor de carácter geopolítico. Estaba el temor de que la revolución sandinista, de que la revolución grenadina se esparciera por el resto del Caribe. Y por lo tanto había que crear un mecanismo que vinculara más con la economía norteamericana y sobre todo también desestimular la migración ilegal que pudiese venir de la región hacia los Estados Unidos. Yo creo que desde la perspectiva geopolítica hoy se presenta una situación análoga. La rivalidad entre China y Estados Unidos le puede brindar a América Latina una visibilidad y una posición de cierta relevancia. ¿Por qué razón? Porque si Estados Unidos llega a un acuerdo con Australia para tener submarinos nucleares en la región del Océano Pacífico, estamos hablando de que se tiene presencia en el espacio vital de China. China tiene hoy día una presencia en América del Sur muy importante. El comercio de los países sudafricanos hoy día es fundamentalmente con China. Las inversiones son con China, no son con Europa ni son con los Estados Unidos. Varios países del Caribe, incluyendo la República Dominicana, recientemente ha roto vínculos diplomáticos con Taiwán y lo ha establecido con la República Popular China. Estamos en la esfera de influencia en el espacio vital geopolítico de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están reaccionando en el sentido, primero, de oponerse a la presencia de China en la región del Caribe. Presiones que se manifiestan de distintas maneras. Si República Dominicana quiere construir un puerto marítimo en la parte norte de Montecristi, en Manzanillo, como saben los compañeros dominicanos que están acá, Estados Unidos interviene y dice, ese puerto marítimo no puede construirse con la presencia china. Y hay ingenieros militares de Estados Unidos que participan en la planificación de ese puerto marítimo por un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Está en la cercanía geográfica la base naval de Guantánamo y por otra parte está, ¿verdad?, la península de la Florida. Entonces, interviene un factor de carácter geopolítico donde se nos brinda ahora una visibilidad y una importancia y una trascendencia que antes no teníamos.
¿Qué lo está ocasionando? La rivalidad chino-norteamericana en el siglo XXI. Es decir, Estados Unidos, a nuestro modo de ver, procurará realizar mayores inversiones. Empresas norteamericanas realizarán mayores inversiones en América del Sur y de seguro que lo harán también en el Caribe para sacar la ruta de la seda, la propuesta china de obras de infraestructuras que pasaría por la región latinoamericana. Por tanto, creo que si esa interpretación que estamos teniendo de cómo la, entre comillas, nueva Guerra Fría, ¿verdad?, se está reflejando en la región del Caribe, yo pienso entonces que estamos en la posibilidad de sacarle una ventaja en términos de inversión, en términos de incremento del intercambio comercial, desarrollo de proyectos de infraestructuras con empresas de Estados Unidos operando en nuestra región. Es una hipótesis, pero una hipótesis que encontraría fundamento en lo que hemos vivido con la iniciativa para la Cuenca del Caribe previamente, que fue comercial, que respondía a criterios de migración, pero también de carácter geopolítico. De manera que podemos lucir irrelevantes, pero potencialmente tenemos una gran relevancia en la reconfiguración del escenario geopolítico a nivel global. Bueno, otros elementos que creo que pueden resultar importantes es el hecho, ya lo refería el presidente Ernesto Samper, de que la recuperación con respecto a la actual crisis sanitaria, económica y social no es una vuelta al 2019. Recuperación no puede decir es que superamos la pandemia volviendo a como estábamos en el 2019, porque en el 2019 no estábamos bien. Por tanto, no es la referencia. La referencia debe ser cuál nuevo modelo económico, social, tecnológico, cultural podemos tener. Y yo creo que resulta claro que el sendero es disponer de los recursos, que será, como vemos, una combinación. Será una combinación. Hasta ahora se nos exige solamente la reforma fiscal. La reforma fiscal, como se ha reconocido, tiene algunos inconvenientes coyunturales. ¿Cómo hacer una reforma que implique aumento de impuestos en una circunstancia de crisis? Es muy difícil. Y ya sabemos lo que los impuestos significan en la historia. La construcción de los Estados Unidos como nación fue la reacción a una pretensión de aumentar los impuestos. Fue taxation without representation lo que provocó la creación de los Estados Unidos, de manera que los impuestos en la política tienen una importancia extraordinaria. Pretender subir impuestos, sobre todo si son impuestos indirectos o impuestos regresivos, pretender ampliar la base impositiva y gravar elementos de la vida cotidiana de la gente es una convocatoria a la protesta social. Pero indudablemente tenemos que reconocer la inevitabilidad de que en algún momento tenemos que hacer reformas fiscales integrales para disponer de recursos propios que nos permita entonces enfrentar nuestra agenda de desarrollo. Claro, esa agenda de desarrollo entonces va a implicar asumir los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 puntos de Naciones Unidas, respecto de los cuales estamos muy rezagados en algunos aspectos, pero implica también tomar en consideración el tema del cambio climático. Como se ha dicho aquí, ya nosotros en República Dominicana, en el Caribe, sentimos los efectos del cambio climático, ese es el otro gran tema, y el tema social, calidad de la educación. No podemos seguir teniendo una sociedad donde el 62% de los niños tengan problemas de comprensión de lectura, donde el 95% de los aspirantes a ser maestros se queman en los exámenes de admisión. No podemos tener un sistema de seguridad social desigual, puesto que seguridad social significa equidad. Y si resulta que el que accede al sistema por la vía del régimen contributivo tiene la posibilidad de recibir 3 veces más de atención, 300% más de atención y cobertura del que está sometido al régimen subsidiado, eso no es seguridad social. Tenemos que tener entonces un sistema de salud pública con un nivel de atención primaria donde la gente tenga la confianza de que pueda ir a esa atención primaria y puede ser referido a un segundo y tercer nivel de hospitalización. Entonces, esas son las carencias que tenemos. El tema del agua, el tema de la electrificación, tareas pendientes de la sociedad del siglo XIX y del siglo XX, para entonces poder pasar también simultáneamente a enfrentar los desafíos del siglo XXI. Si no entramos en el mundo de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de la robótica, del blockchain, seguimos atados al pasado.
Y el dilema nuestro es que tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. El tema del agua, el tema de la electrificación, de una educación ineficiente, al mismo tiempo que enfrentar los temas de la robótica y la inteligencia artificial y la ingeniería del software y la biotecnología y el desarrollo de patentes y entrar en la economía del conocimiento. Nosotros tenemos que hacerlo simultáneamente. Por tanto, no es una vuelta al pasado, sino que es una mirada hacia el futuro. Y yo no soy tan pesimista en esto. Las crisis siempre son grandes oportunidades. En América Latina lo hemos demostrado. Ahora, sí hay un tema que nosotros tenemos que abordar con mucha seriedad. Y es que nada de lo que estamos hablando, sea temas pendientes del pasado o los retos del futuro, lo podemos lograr si no tenemos un sistema político que garantice estabilidad democrática. Donde se pierde la estabilidad política democrática, nada se puede lograr. Y creo que con algunos amigos de la región se requiere un diálogo profundo para establecer esa relación entre la dialéctica revolución-democracia. Hubo una época en que nuestra generación, debido a que el camino hacia la democracia estaba obstruido, que creímos en la revolución. Pero hoy día no se llega al poder ni con golpes de Estado militares de derecha ni con guerrilla de izquierda. La única forma legítima de acceder al poder es por la vía democrática. Pero una vez que se accede por vía democrática, hay que gobernar democráticamente. Y gobernar democráticamente significa respetar la Constitución, respetar las reglas del juego democrático. Porque si no tenemos estabilidad política democrática, el espejo es Haití. Haití está donde se encuentra porque nunca ha tenido estabilidad política democrática. Entonces yo creo que el tiempo de la revolución pasó. La única revolución que existe hoy día es la revolución del conocimiento, la revolución de la tecnología, la revolución del progreso. Tenemos que canalizar todas nuestras aspiraciones en la consolidación de un Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias. Bueno, nunca mejor dicho, y creo que un estupendo cierre para estos 2 días intensos de reflexión. Quiero agradecer en primer lugar a nuestro secretario general, doctor Kevin Casas Zamora, que sigue conectado desde Estocolmo, invitarlo si quiere hacer una reflexión final antes del cierre. Muchas gracias, Daniel. No, sería anticlimático después de lo que acaba de decir el presidente Fernández. Simplemente voy a decir que estoy muy agradecido y muy complacido de que IDEA Internacional haya sido parte de esta jornada de reflexión, que creo que es justo lo que necesitamos. Necesitamos conversar entre nosotros, necesitamos reflexionar para salir de la perplejidad en la que de alguna manera estamos sumidos por la enormidad de lo que está pasando en todo el mundo. Así que estas oportunidades como las que provee este foro global sobre América Latina no podemos dejarlas pasar. Y yo le agradezco muchísimo una vez más al presidente Fernández y a Funglode haber colaborado con IDEA, habernos hecho parte de este esfuerzo. Y aquí estaremos las veces que sea necesaria para promover este tipo de espacios, y ojalá la próxima vez nos podamos ver cara a cara y pueda estar con ustedes en Nueva York. Por lo pronto, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ya ha quedado claro, yo creo que hay una cosa fundamental. En lo ideológico estamos bastante cercanos, en el diagnóstico y en las propuestas también, pero en materia de béisbol y de fútbol la diferencia es irreconciliable. Así que con estas palabras de guerra fría entre el béisbol y el fútbol, agradeciendo de manera muy especial a la Global Foundation for Democracy and Development, a Funglode, al presidente Fernández y a IDEA Internacional y a nuestro secretario general, también claramente a María Noel, que nos sigue acompañando desde Panamá, y a nuestra querida Dayan. Les damos un agradecimiento muy especial
por haber participado en este sexto panel. Muchísimas gracias por las excelentes intervenciones. Y damos cerrado este tercer foro global con una invitación, que es que fines de enero, principios de febrero, nos vamos a ver muy probablemente, si la pandemia lo quiere y nos permite, en República Dominicana para hacer nuestro foro de Santo Domingo y seguirle tomando el pulso a la región latinoamericana. Muy buen fin de semana. Gracias.